Yo me quedo con la empresa, la casa y el coche. El viejo inútil puede quedarse con las deudas. Mi yerno lo dijo con tanta naturalidad que, por un segundo, pensé que había escuchado mal. Luego alguien se rió. Después otra persona se rió y, antes de darme cuenta, la sala de juntas se llenó de risitas ahogadas mientras yo estaba allí sentado, mirando la pulida mesa de roble donde estaba a punto de leerse el testamento de mi esposa. Mi hija no me defendió. Solo bajó la mirada hacia sus manos. Alejandro, tal vez ya es suficiente, murmuró alguien. ¿Por qué? Respondió Alejandro encogiéndose de hombros. Solo estoy siendo realista. La sala se quedó en silencio por un momento y me di cuenta de algo que dolió aún más que perder a mi esposa. Todos estaban de acuerdo con él. Antes de continuar, si esta historia te llega al corazón, por favor considera darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal, pero solo si esta historia realmente resuena contigo. Y me encantaría saber desde dónde nos ves hoy. Deja tu ciudad, tu país y tu hora local en los comentarios a continuación. Siempre disfruto ver desde dónde nos escucha la gente. Mi nombre es Ricardo Valdés. Tengo 72 años, y esta es la historia del día en que mi familia creyó que finalmente me había hecho a un lado para siempre. Lo que ninguno de ellos se imaginaba era que se estaban riendo del hombre equivocado. Y la lección que aprendí de todo lo que pasó es algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Así que quédate conmigo hasta el final y déjame contarte cómo empezó todo. 3 semanas antes de esa reunión, estaba en un cementerio a las afueras de Monterrey, Nuevo León, mirando una tumba recién cubierta. El viento de noviembre era lo suficientemente frío como para calar a través de mi chamarra. Mi esposa, Margarita, tenía menos de una hora de haber sido sepultada cuando la gente empezó a hablar de bienes. No de recuerdos, no de familia. Bienes. Recuerdo estar de pie junto a mi hija Emilia después del servicio. Tenía el brazo entrelazado con el de su esposo, Alejandro. Papá, deberías dejar que Alejandro ayude con el negocio, dijo suavemente. Va a haber mucho que administrar. La miré sorprendido. Tu madre fue enterrada hace 30 minutos. Emilia desvió la mirada. Alejandro dio un paso al frente. Solo intentamos ayudar. ¿Ayudar con qué? Pregunté. Con el futuro, respondió. Alguien tiene que pensar en ello. En ese momento, me dije a mí mismo que estaban viviendo su duelo a su manera. La gente dice cosas raras después de una pérdida. Eso era lo que quería creer. Pero en los días siguientes, empezaron a pasar pequeñas cosas. Empleados que habían trabajado para mí durante 20 años dejaron de llamarme directamente. Las preguntas sobre decisiones de la empresa de repente pasaban por Alejandro. Aparecieron juntas en los calendarios a las que yo no estaba invitado. Una tarde, manejé a la oficina. Constructora Valdés había ocupado el mismo edificio de ladrillo durante casi 3 décadas. Aún recordaba haber firmado el contrato de arrendamiento con Margarita, en la época en que solo teníamos 6 empleados y una camioneta pick-up. Cuando entré, escuché la voz de Alejandro que venía de la sala de juntas. Vamos a necesitar un nuevo liderazgo de ahora en adelante, estaba diciendo. La puerta estaba ligeramente abierta. Me detuve. Ricardo ya no está realmente involucrado, continuó Alejandro. Haremos cambios después de que termine el proceso de la herencia. Alguien preguntó, ¿Ricardo sabe de esto? Alejandro se rió. Lo entenderá con el tiempo. Me quedé allí de pie durante varios segundos antes de darme la vuelta en silencio y marcharme. No lo confronté. No dije una palabra. Tal vez debí haberlo hecho. Tal vez estaba demasiado cansado. Tal vez perder a Margarita me había desgastado más de lo que me daba cuenta. Esa noche, me senté solo en nuestra cocina. Su taza de café favorita seguía junto al fregadero. No me atrevía a moverla. La casa se sentía demasiado silenciosa. 45 años de matrimonio dejan ecos en cada habitación. Entonces sonó mi celular. Era Sara, mi hija menor. Papá, dijo con cuidado. ¿Te puedo preguntar algo? Por supuesto. Hubo una larga pausa. ¿Por qué Alejandro sigue actuando como si ya fuera el dueño de todo?
Me quedé mirando hacia la oscuridad por la ventana de la cocina. Esperaba que tú pudieras decírmelo. Sara bajó la voz. Algo no se siente bien. ¿A qué te refieres? Otra pausa. Mamá me dijo algo sobre la empresa el año pasado. No lo entendí en ese momento. Me enderecé en la silla. ¿Qué te dijo exactamente? Pero antes de que Sara pudiera responder, de repente dejó de hablar. Luego escuché otra voz de fondo. La voz de Alejandro. Y lo siguiente que susurró me dio un escalofrío en la espalda: papá, creo que nadie sabe lo que mamá realmente hizo. Las palabras de Sara se quedaron conmigo mucho tiempo después de que terminó la llamada. Me senté a la mesa de la cocina hasta casi la medianoche, mirando la taza de margarita y pensando en todo lo que había pasado a lo largo de los años. La verdad es que nada de lo que Alejandro estaba haciendo surgió de la noche a la mañana. Mirando en retrospectiva, las señales habían estado allí durante mucho tiempo. Emilia siempre había sido la niña que quería que todos estuvieran felices. Incluso de pequeña, odiaba los conflictos. Si otro niño le quitaba un juguete en la escuela, prefería alejarse en lugar de pelear. Sara era diferente. Hacía preguntas. Se daba cuenta de las cosas. Margarita solía reírse y decir: una heredó mi paciencia. La otra, mis instintos. Durante años, nuestra familia se sintió sólida. Teníamos cenas los domingos, carnes asadas en el verano y reuniones de Navidad que duraban todo el día. Los nietos jugaban al fútbol en el patio mientras Margarita preparaba comida suficiente para 20 personas, aunque solo vinieran 10. Esos fueron buenos años. Entonces Alejandro entró en escena. La primera vez que lo vi fue en un restaurante cerca del TEC de Monterrey. Llegó 20 minutos tarde y se pasó casi toda la cena hablando de sí mismo. Tengo grandes planes, me dijo. No pienso en pequeño. Emilia le sonreía como si él hubiera bajado la luna. Margarita me apretó el brazo por debajo de la mesa y me dio esa mirada que significaba: no empieces. Así que me quedé callado. Unos años después, cuando Alejandro se unió a Constructora Valdés, traté de darle una oportunidad justa. Todos merecen una oportunidad, decía Margarita. Tal vez te sorprenda. Al principio, las cosas parecían estar bien. Trabajaba duro. Vestía bien. Sabía cómo hablar con seguridad en las juntas. A los clientes les agradaba, pero había pequeños momentos que me molestaban. Una tarde, entré al comedor de la oficina y lo escuché hablando con un empleado más joven. Tienes que pensar en grande, decía Alejandro. Ricardo construyó una bonita empresa, pero es hora de un liderazgo moderno. El empleado se vio incómodo cuando notó que yo estaba ahí parado. Alejandro solo sonrió. Ricardo, solo estaba elogiando lo que construiste. Sonaba educado de alguna manera. Pero nunca se sintió educado. Con el tiempo, Margarita empezó a defenderlo más a menudo. Es ambicioso, decía. Eso no es un delito. No, le respondía yo. Pero la ambición sin gratitud suele convertirse en otra cosa. Nunca discutía. Solo se quedaba callada. Lo extraño era que Sara también lo notó. Unos 2 años antes de que Margarita falleciera, Sara y yo estábamos recogiendo después de la cena de Navidad. Todos los demás se habían ido. Ella estaba apilando platos cuando de repente me dijo: papá, ¿Alejandro alguna vez te pone nervioso? La miré. ¿Por qué preguntas eso? Se encogió de hombros. Porque siempre que habla de la empresa, habla como si ya fuera suya. Recuerdo haberme reído en ese momento. Eso sería difícil. ¿Por qué? Preguntó. Porque las cosas no siempre son lo que parecen. Dejó de secar un plato y me miró directamente. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera contestar, Margarita entró a la cocina trayendo lo que sobró del postre. La conversación terminó ahí mismo. Casi había olvidado ese momento hasta ahora. Sentado a solas en mi cocina años después, me di cuenta de que Sara había estado viendo las piezas del rompecabezas mucho antes que los demás. A la mañana siguiente, manejé a la oficina más temprano de lo habitual. El estacionamiento estaba casi vacío.
Mientras caminaba hacia la entrada, noté algo pegado en el interior de la puerta de cristal. Era un borrador del organigrama de la empresa. En lo más alto estaba el nombre de Alejandro. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Y de repente, por primera vez, empecé a preguntarme si Margarita había sabido que este día llegaría mucho antes que el resto de nosotros. Me quedé allí mirando ese organigrama por un largo rato. Mi nombre había desaparecido. 30 años de trabajo, miles de madrugadas, cientos de contratos, y de alguna manera me había desvanecido de una empresa que construí con mis propias manos. Unos años antes, habría entrado directamente a la sala de juntas a exigir respuestas. Ese era mi viejo hábito. Resolver el problema inmediatamente. Enfrentarlo de cara. Pero esa mañana, hice algo diferente. Saqué mi celular, le tomé una foto al organigrama y caminé en silencio de regreso a mi oficina. Por primera vez, decidí observar en lugar de reaccionar. Cerca de las 9, los empleados empezaron a llegar. Unos cuantos pasaron por mi oficina. Uno de ellos era Miguel Hernández, un gerente de proyectos que llevaba con nosotros casi 18 años. Cerró la puerta detrás de él. «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo?», dijo. «Por supuesto». Dudó un momento. «¿Te vas a jubilar?». Lo miré. «¿Por qué preguntas eso?». Miguel se acomodó incómodo. «La gente ha estado hablando. Alejandro le ha estado diciendo a todos que habrá una transición de liderazgo después de que se arregle lo de la sucesión». Me recargué en mi silla. «Ah, sí». Miguel asintió. La mayoría de nosotros no sabía qué pensar. Por alguna razón, esa conversación me dio claridad. La empresa seguía confiando en mí. Los empleados no me estaban echando. Estaban confundidos. Alguien más estaba creando esa confusión. Más tarde ese día, asistí a una junta con uno de nuestros clientes comerciales más grandes. Normalmente, Alejandro manejaba esas presentaciones, pero el cliente pidió específicamente que yo estuviera allí. A la mitad de la reunión, el cliente sonrió y me señaló. «Ricardo, solo firmamos este contrato por tu reputación». La expresión de Alejandro se tensó por un segundo. La mayoría de la gente no lo habría notado. Yo sí. «Bueno», dijo Alejandro rápidamente. «La siguiente generación está lista para llevar las cosas aún más lejos». El cliente soltó una pequeña risa. «Tal vez, pero la confianza tarda años en construirse». En el camino a casa, pensé en ese comentario. La confianza tarda años en construirse. La verdad era que Constructora Valdés nunca se había tratado solo de edificios. Siempre se había tratado de relaciones. Margarita entendía eso mejor que nadie. Esa noche, Sara pasó a la casa trayendo comida para llevar de mi lugar favorito de cortes de carne. Nos sentamos en el porche trasero mientras el sol de Nuevo León desaparecía lentamente detrás de los árboles. «¿Te ves cansado?», me dijo. «Estoy cansado». Me estudió por un momento. «También estás pensando demasiado». Me reí. «Esa parte es cierta». Por un rato, simplemente nos quedamos ahí sentados. Luego, finalmente volvió a hablar. «Papá, hay algo más». Se me encogió el estómago. «Dime». «Emilia y Alejandro se han estado reuniendo con el asesor financiero de mamá». Levanté la vista. «¿Desde cuándo?». «Meses». Fruncí el ceño. «¿Antes de que mamá falleciera?». Sara asintió. «Apenas me enteré hace poco». Eso no tenía sentido. Margarita manejaba algunas inversiones personales, pero las decisiones importantes siempre se discutían juntos. «¿Estás segura?», pregunté. «¿Completamente?». Bajó la voz. «Emilia cree que Alejandro está protegiendo su futuro». «¿Y tú qué crees?». Sara miró a lo lejos. «Yo creo que Alejandro se está preparando para algo». A la mañana siguiente, recibí una llamada del abogado Benjamín Ríos. Había sido nuestro abogado familiar por más de 20 años. Su tono era tranquilo, pero había algo inusual en él. «Ricardo», dijo, «la lectura del testamento se ha programado para el viernes por la tarde».
Muy bien. Hubo un breve silencio. Luego añadió, hay un par de cosas que deberíamos platicar después. Sobre los bienes de Margarita. Otra pausa. Sobre varias cosas. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, terminó la llamada cortésmente. Me quedé allí mirando el celular en mi mano. Y por primera vez, empecé a sospechar que Margarita había dejado atrás mucho más de lo que nadie en la familia imaginaba. La llamada telefónica de Benjamín se quedó en mi mente el resto de la semana. La forma en que había hecho una pausa antes de elegir sus palabras, la forma en que sonaba cuidadoso, no preocupado, cuidadoso. Para el jueves por la mañana, podía sentir que algo cambiaba a mi alrededor. Era sutil al principio. Una conversación que se detenía cuando entraba a una habitación. Una mirada intercambiada entre personas que de repente se interesaban mucho en sus tazas de café. Luego, los rumores empezaron a llegarme directamente. Iba caminando por la oficina cuando Leticia, nuestra recepcionista desde hacía casi 15 años, me alcanzó. «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo?», dijo en voz baja. «Claro». Se veía avergonzada. «La gente dice que vas a vender tu parte de la empresa después de que se arregle lo de la herencia». Me detuve. «¿Quién les dijo eso?». Dudó. Esa duda me lo dijo todo. «¿Alejandro?», pregunté. Asintió. Dijo que la familia ya había acordado un plan de transición. Por un momento, me quedé paralizado. No porque estuviera enojado, sino porque estaba atónito. Nadie me había preguntado sobre ningún plan de transición. Nadie había discutido la venta de nada. Sin embargo, de alguna manera, la gente hablaba de ello como si ya hubiera sucedido. Más tarde, recibí otra sorpresa. Un viejo cliente llamado Roberto Sepúlveda me llamó personalmente. Roberto había hecho negocios con nosotros durante casi 20 años. «Ricardo, quería felicitarte», me dijo. «¿Por qué?». Hubo una pausa. «Por tu jubilación». Cerré los ojos. «Roberto, no me voy a jubilar». Silencio. «¿No te jubilas?». «No». Le siguió otra larga pausa. «Bueno, alguien le ha estado diciendo a la gente lo contrario». Cuando terminó la llamada, me senté solo en mi oficina mirando la pared. Las mentiras viajan más rápido que la verdad. Esa es una de las cosas que te enseña la vida. Una mentira solo necesita sonar razonable. La verdad generalmente necesita pruebas. Esa noche, Emilia me invitó a cenar. Estuve a punto de rechazar la invitación, pero una parte de mí esperaba que pudiéramos hablar con honestidad. El restaurante estaba lleno. Alejandro llegó con esa sonrisa segura que parecía reservar para situaciones en las que creía que estaba ganando. A la mitad de la cena, se recargó en su silla. «Tenemos que pensar en la estabilidad», dijo. «Para la familia, para la empresa». Lo miré. «¿Y qué significa eso exactamente?». «Significa que la gente necesita liderazgo». Emilia asintió levemente a su lado. «Papá». Alejandro solo está intentando ayudar. ¿Ayudar con qué?, pregunté. Alejandro entrelazó las manos. Has pasado por mucho. Nadie espera que cargues con todo para siempre. Sonaba compasivo. Esa era la genialidad de la situación. Cada insulto llegaba disfrazado de preocupación. Agradezco tu preocupación, respondí. Pero todavía soy capaz de tomar mis propias decisiones. Alejandro sonrió cortésmente. Por supuesto. Sin embargo, algo en sus ojos decía que no se lo creía en absoluto. En el camino a casa, recibí un mensaje de texto de Sara. Llámame cuando llegues. Es importante. En cuanto crucé la puerta de mi casa, la llamé. Contestó de inmediato. Papá, encontré algo. ¿Qué? Bajó la voz. Emilia le ha estado diciendo a la familia que mamá quería que Alejandro dirigiera la empresa. Sentí un hueco en el estómago. Margarita nunca dijo eso. Lo sé. ¿Y quién se cree esto? Sara se rió con tristeza. Casi todos. Me senté pesadamente en la mesa de la cocina.
La mentira se había extendido más de lo que imaginaba. Familiares, amigos, empleados, clientes. Una historia repetida con la suficiente frecuencia se había convertido en un hecho aceptado. Entonces Sara dijo algo que me heló la sangre. Papá, hay más. ¿Qué? El paquete de la lectura del testamento se entregó hoy, fruncí el ceño y a ella le tembló la voz. De alguna manera, Alejandro ya sabe lo que todos esperan recibir. La habitación de repente se sintió más pequeña. Eso no debería ser posible. Eso es exactamente lo que pensé. Ninguno de los dos habló por varios segundos. Finalmente, Sara susurró, papá, creo que han estado planeando esto por mucho más tiempo del que imaginábamos. Y en ese momento, sentado a solas en la casa que había compartido con Margarita durante 45 años, sentí que el suelo debajo de mi familia empezaba a agrietarse. Los días siguientes fueron algunos de los más solitarios de mi vida. No porque estuviera físicamente solo. Había gente por todas partes. Empleados, parientes, vecinos, contactos de negocios. El problema era que ya nadie parecía hablar conmigo. Estaban hablando de mí. Hay una diferencia, y es dolorosa. El sábado por la mañana, decidí empezar a arreglar la situación antes de que empeorara. Abrí mi laptop y pasé casi 2 horas escribiendo correos. El primero fue para el equipo directivo de Constructora Valdés. Fui directo al punto. Expliqué que seguía participando activamente en la empresa y que no se había concretado ninguna transición de liderazgo. Pensé que eso aclararía las cosas. Para el mediodía, había recibido 3 respuestas. La primera decía, gracias por la aclaración. La segunda, agradecemos la actualización. La tercera era de un gerente que yo mismo había contratado hacía 12 años. Su mensaje constaba de una sola frase, a nosotros nos contaron una versión diferente de los hechos. Leí esa frase 3 veces. A nosotros nos contaron una versión diferente de los hechos, no escuché, no asumí. ¿Nos contaron? Alguien había estado moldeando activamente la historia. Esa tarde llamé a Emilia. Contestó al cuarto timbre. Hola, papá. Su voz sonaba cautelosa. Emilia, tenemos que hablar. Silencio. ¿Sobre qué? Sobre todo. Otra pausa. Alejandro y yo estamos muy ocupados ahora mismo. Cerré los ojos. ¿Ocupados con qué? El proceso de la sucesión, el futuro, un montón de cosas. Todavía ni siquiera se ha leído el testamento de tu madre. Ella suspiró. Papá, estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Esa frase dolió más de lo que ella probablemente imaginaba. Más difícil de lo necesario. Como si mi confusión fuera el problema, como si mis preguntas estuvieran creando la tensión en lugar de los rumores que se extendían por la familia. Emilia, dije en voz baja, ¿crees que debería participar en las decisiones sobre mi propia empresa? No respondió de inmediato. Ese silencio me dijo más de lo que cualquier palabra podría haber hecho. Me tengo que ir, dijo finalmente. Luego colgó. El domingo por la mañana, me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Escribí una carta a mano. Margarita solía decir que las cosas importantes merecían tinta en lugar de teclados. Así que me senté a la mesa de la cocina y escribí una carta personal para mis 2 hijas. No sobre dinero, no sobre propiedades, sino sobre la familia, sobre la confianza, sobre lo rápido que los malentendidos pueden volverse permanentes si las personas dejan de escucharse. Envié las cartas por correo esa misma tarde. Sara me llamó esa noche. Ya recibí la tuya, me dijo. Gracias. ¿Emilia recibió la suya? Sí. ¿Qué dijo? Sara dudó. Todavía nada. 2 días después, recibí mi respuesta. No de Emilia. De Alejandro. Apareció un mensaje de texto en mi celular, recibimos tu carta. Todos estamos de acuerdo en que seguir adelante es la opción más sana para la familia. Me quedé mirando la pantalla. Todos estamos de acuerdo. Esas palabras me molestaron más que cualquier otra cosa porque, en realidad, nadie me había preguntado.
De alguna manera, se estaban tomando decisiones sobre mi futuro mientras yo todavía estaba sentado a la mesa. Para el miércoles, hasta los viejos amigos de la familia me trataban diferente. Un vecino me detuvo mientras revisaba el buzón. Escuché que por fin le vas a bajar al ritmo, me dijo. Otro sonrió y preguntó, ¿qué tal se siente la jubilación? La historia se había extendido tanto que tratar de corregirla parecía imposible. Cada conversación se sentía como llegar tarde a una junta donde todos los demás ya habían llegado a una conclusión. Esa noche, me senté solo en la sala. La televisión estaba encendida, pero realmente no la estaba viendo. El sillón favorito de Margarita estaba vacío frente a mí. Mi celular seguía en silencio. Ni llamadas de Emilia. Ni invitaciones, ni explicaciones, solo silencio. El tipo de silencio que se instala en una casa cuando la gente deja de verte como parte de su futuro. Y mientras la oscuridad llenaba la habitación a mi alrededor, me di cuenta de algo que me asustaba más que perder la empresa. Estaba empezando a perder a mi familia también. Los días previos a la lectura del testamento se sintieron extrañamente tranquilos. No pacíficos, solo vacíos. Ese tipo de vacío que se asienta después de que una tormenta le ha arrancado las hojas a un árbol. Me sorprendía a mí mismo despertando antes del amanecer y sentándome solo en la cocina, mirando el patio trasero por la misma ventana por la que Margarita había mirado cada mañana durante años. A veces tomaba una segunda taza de café antes de recordar que no había razón para hacerlo. Una mañana, incluso me serví 2 tazas antes de darme cuenta. Me quedé ahí mirando la taza extra por varios segundos. Luego la tiré por el fregadero. Eso me dolió más de lo que esperaba. La verdad era que perder a Margarita había sido suficientemente doloroso. Ver a mi familia alejarse lentamente después de eso se sentía como perderla de nuevo. Sara todavía llamaba cada par de días. Era la única que lo hacía. Una tarde, pasó con la despensa. Yo no le había pedido ayuda. Simplemente notó que mi refrigerador estaba casi vacío. Tienes que cuidarte mejor, dijo mientras sacaba las bolsas en la barra. Ahí la llevo. Me lanzó una mirada. Papá, sobrevivir y llevarla bien no es lo mismo. Me reí por lo bajo. Tu madre solía decir eso. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Era triste. Sara finalmente se sentó frente a mí en la mesa. ¿Te puedo preguntar algo? Me dijo. Lo que sea. ¿Por qué te sigues esforzando tanto con todos? Pensé en ello. Porque son mi familia. ¿Incluso ahora? Asentí. Especialmente ahora. Bajó la mirada hacia sus manos. No estoy segura de que se lo merezcan. Después de que se fue, me quedé sentado a solas un buen rato, pensando en su pregunta. Durante semanas, había estado intentando reparar relaciones que solo parecían alejarse más. Cada llamada se sentía unilateral. Cada mensaje se sentía sin respuesta. Cada intento de explicarme parecía fortalecer las suposiciones que la gente ya había decidido creer. Entonces, por fin me di cuenta de algo. No fue dramático. No fue un gran momento de revelación. Fue sencillo. Había estado actuando como si el problema fuera un malentendido. Pero el malentendido ya no era el problema. La gente ya había tomado sus decisiones. Esa revelación dolió. Sin embargo, también trajo una extraña sensación de calma. A la mañana siguiente, manejé al cementerio. El pasto alrededor de la tumba de Margarita ya había empezado a asentarse. Me quedé allí con las manos en los bolsillos de la chamarra mientras una brisa fresca se movía a través de los árboles. Te extraño, dije en voz baja. Se sentía tonto hablar en voz alta. Pero por otro lado, después de 45 años de matrimonio, el silencio se sentía aún más extraño. Miré la lápida. Creo que por fin entiendo lo que intentabas decirme. Un recuerdo surgió inesperadamente. Un año antes de que falleciera, Margarita y yo estábamos sentados en el porche trasero viendo una tormenta eléctrica acercarse en el horizonte. De la nada, me había dicho, Ricardo, prométeme algo. ¿Qué? Si la gente alguna vez te decepciona, no gastes toda tu energía tratando de convencerlos de quién eres.
Recuerdo haberme reído en ese momento. Eso suena extrañamente específico. Sonrió. Solo prométemelo. De pie allí en el cementerio, finalmente lo entendí. Durante semanas, había estado intentando demostrarle quién era a personas que ya me conocían. Había estado defendiendo una reputación construida durante décadas contra historias de apenas unas semanas de antigüedad. El problema nunca fue la falta de pruebas. El problema era que algunas personas preferían la nueva versión. Mientras caminaba de regreso a mi camioneta, el celular vibró. Era un mensaje de Benjamín Ríos. La lectura del testamento está programada para mañana a las 2 de la tarde. Por favor, llegue con 30 minutos de anticipación. No había nada inusual en el mensaje. Sin embargo, por alguna razón, al leer esas palabras, sentí la primera chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era confianza, ni alivio, solo curiosidad. Porque por primera vez en semanas, tuve la sensación de que la historia que todos creían estaba a punto de chocar con la verdad. La mañana de la lectura del testamento llegó con cielos despejados y un clima inusualmente fresco para Monterrey. Me desperté antes de la alarma y me senté en el porche trasero con una taza de café. Por primera vez en semanas, no sentí la necesidad de llamar a nadie, explicar nada ni defenderme. Había una extraña paz en eso. Alrededor de las 9, manejé a la oficina. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El edificio se veía exactamente igual que el día anterior. Sin embargo, algo se sentía diferente. Al entrar por la puerta principal, varios empleados me saludaron. Buenos días, Ricardo. Qué gusto verlo, Ricardo. ¿Cómo le va? Cosas pequeñas, cosas ordinarias, pero me recordaron algo que casi había olvidado. Mi vida era más grande que los rumores que la rodeaban. Miguel Hernández tocó a la puerta de mi oficina poco después de que llegué. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Siempre. Entró con una carpeta. El nuevo proyecto de departamentos fue aprobado. Levanté la mirada. ¿El proyecto Valle Oriente? Asintió. 240 unidades. Aprobaron la propuesta. Por un momento, solo me quedé mirándolo. Habíamos pasado meses preparando esa licitación antes de que Margarita se enfermara. Son excelentes noticias. Miguel sonrió. El cliente preguntó específicamente si tú seguirías involucrado. Me reí suavemente. ¿Y qué les dijiste? La verdad, me entregó la carpeta. Les dije, nadie conoce este negocio mejor que él. Cuando se fue, me quedé sentado en silencio revisando los documentos. Me sorprendió darme cuenta de que, mientras ciertas personas estaban ocupadas planeando mi futuro real seguía avanzando sin su permiso. La empresa seguía ganando contratos, los clientes seguían llamando, los empleados seguían haciendo un buen trabajo. El mundo no se había acabado. Cerca de la hora de la comida, Sara llamó. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. ¿De verdad? Sonaba aliviada. Qué bueno. Luego dudó. Emilia me llamó esta mañana. Esperé. Y Sara suspiró. Ella cree que el día de hoy va a solucionar todo. ¿De verdad lo cree? No creo que se dé cuenta de cuánto daño ya se ha hecho. Yo tampoco lo creía. Siendo honesto, algunas cosas se rompen lentamente. Solo notas las grietas después de que se extienden. Antes de colgar, Sara dijo algo que se me quedó grabado. Papá, pase lo que pase esta tarde, recuerda quién eres. Palabras sencillas, pero importantes. A la 1, salí de la oficina y manejé hacia el despacho de abogados de Benjamín Ríos en el centro. Cuanto más me acercaba, más tranquilo me sentía. No porque supiera lo que venía, sino porque por fin entendía algo que Margarita había estado tratando de enseñarme. Mi identidad no estaba ligada a las opiniones de los demás. Nunca lo había estado. Cuando llegué, ya había varios coches estacionados afuera. Reconocí la mayoría. Familiares, parientes, personas que de pronto se habían vuelto muy interesadas en los asuntos de la herencia en las últimas semanas. Dentro de la recepción, las conversaciones se callaron de inmediato cuando entré.
Algunas personas ofrecieron sonrisas corteses. Otros evitaron el contacto visual por completo. Sara se acercó y me abrazó. ¿Estás bien?, me preguntó. Creo que sí. Qué bueno, me apretó el brazo. Solo recuerda que mamá era más lista que todos nosotros. Eso me hizo sonreír porque era verdad. Margarita siempre había sido la persona más inteligente de la habitación. Unos minutos después, Benjamín apareció en el pasillo. Su expresión era profesional como siempre. Pero también había algo más. Confianza. Ricardo, dijo, ¿podrías acompañarme un momento antes de que todos se sienten? Lo seguí a una oficina privada. Cerró la puerta detrás de nosotros. Luego abrió una gruesa carpeta y la colocó cuidadosamente sobre el escritorio, entre nosotros. Antes de empezar, dijo, mirándome directamente, hay algo que tu esposa me instruyó específicamente que no revelara hasta el día de hoy. En el momento en que vi el primer documento dentro de esa carpeta, me di cuenta de que Margarita había estado preparándose para este día desde mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. Benjamín no me explicó de inmediato lo que estaba viendo. Simplemente giró el documento hacia mí y me dejó leer. En la parte superior de la página había un acta constitutiva de la empresa fechada casi 26 años atrás. Reconocí las firmas al instante. La mía, la de Margarita y la de Benjamín. Luego vi la sección de los accionistas. Por un momento, me olvidé de respirar. ¿Ya lo recuerdas?, preguntó Benjamín en voz baja. Asentí lentamente. El recuerdo me vino de golpe. Constructora Valdés era una empresa diminuta en aquel entonces. Trabajábamos en una oficina rentada del tamaño de una cochera para 2 autos. El dinero escaseaba. Cada peso contaba. Recordé estar sentado en una mesa plegable una noche, hasta tarde, mientras Margarita revisaba el papeleo. Ricardo, me había dicho, deslizando un documento hacia mí. Firma aquí. ¿Qué es? ¿Protección? Me reí. Ese no es un término legal. Ella sonrió. Entonces deja que tu abogado te lo explique. Benjamín había pasado 1 hora explicándonos las diferentes estructuras legales de propiedad. En ese momento, casi todo me pasó de largo porque estaba más preocupado por poder pagar la nómina la semana siguiente. Mirando en retrospectiva, Margarita había entendido cada detalle. Siempre lo hacía. Ella insistió en esto, dijo Benjamín más de una vez. Levanté la vista. ¿Por qué? Se recargó en su silla. Porque creía que algún día la gente podría confundir la visibilidad con la propiedad. Lo miré fijamente. Eso suena exactamente como algo que ella diría. Benjamín sonrió levemente. Así es. Abrió otra carpeta. Adentro había años de registros, modificaciones, acuerdos, autorizaciones. Cada decisión importante cuidadosamente documentada. Al parecer, Margarita había pasado décadas asegurándose de que la empresa pudiera sobrevivir a cualquier malentendido futuro. Darme cuenta de esto me impactó más de lo que esperaba. Llevaba semanas llorando la pérdida de mi esposa. Ahora me estaban recordando a la mujer que siempre había sido. Cuidadosa, paciente, 3 pasos por delante de los demás. Hay más, dijo Benjamín. Me entregó otro documento. Este contenía una carta personal dirigida a mí. Reconocí inmediatamente la letra de Margarita. Me temblaron las manos al desdoblarla. La carta era corta. Escribió que me amaba. Escribió que confiaba en mí. Luego escribió algo que me hizo reír a pesar de todo lo que había pasado. Si estás leyendo esto, había escrito, entonces alguien probablemente está sacando conclusiones apresuradas otra vez. Negué con la cabeza y sonreí. ¿Suena a ella? Sí, respondió Benjamín. Así es. Por primera vez en semanas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era enojo, ni ganas de venganza, era algo más firme que eso. Confianza. La confianza que da pisar finalmente tierra firme después de pasar demasiado tiempo en la incertidumbre. Miré la placa de bronce con el nombre en el escritorio de Benjamín que reflejaba la luz del sol de la ventana. Luego miré los documentos de la empresa frente a mí.
Mi nombre estaba allí, ni oculto, ni implícito, claramente documentado a lo largo de décadas de registros. Lo extraño era que el papeleo en sí importaba menos de lo que representaba. Durante semanas, había permitido que otras personas definieran mi papel, mi valor y mi futuro. Sentado allí en esa oficina, recordé algo importante. Mi vida no había sido construida por rumores. Había sido construida con trabajo. Madrugadas, fines de semana largos, riesgos, sacrificios, relaciones, miles de decisiones cotidianas tomadas de manera constante durante 30 años. Nadie podía borrar eso. Un suave toque a la puerta interrumpió el momento. El asistente de Benjamín abrió un poco. Ya todos están sentados. Benjamín asintió. Gracias. El asistente desapareció. Benjamín recogió los archivos con cuidado y se levantó. ¿Estás listo?, preguntó. Miré por última vez la carta de Margarita antes de doblarla con cuidado y guardarla en el bolsillo de mi chamarra. Sí, dije, y por primera vez desde su funeral, realmente lo decía en serio. Unos momentos después, salimos al pasillo y empezamos a caminar hacia la sala de juntas donde el resto de la familia estaba esperando, completamente ignorantes de que la versión del futuro que ya habían aceptado estaba a punto de toparse con la realidad. La sala de juntas era más grande de lo que recordaba. Tal vez solo se sentía así porque todos ya estaban sentados cuando entré. Las conversaciones bajaron de volumen, las sillas se movieron. Unas pocas personas levantaron la vista brevemente antes de apartar la mirada de nuevo. Noté a familiares con los que no había hablado en años. Un par de socios, amigos de la familia. Todos parecían inusualmente interesados en lo que estaba a punto de pasar. Sara me hizo un pequeño gesto con la cabeza desde el otro lado de la sala. Le devolví el gesto y me senté cerca del extremo de la mesa. Alejandro estaba sentado al lado de Emilia. Se veía cómodo, relajado. Ese tipo de relajación que viene de creer que el resultado ya está decidido. Benjamín entró un minuto después, cargando varias carpetas. Las colocó ordenadamente frente a él y se acomodó los lentes. La habitación se fue quedando lentamente en silencio. Miré alrededor de la mesa. Lo que más me llamó la atención no fue la tensión. Fue la certeza. La mayoría parecía convencida de que ya sabía cómo se desarrollaría la tarde. Durante semanas, las suposiciones se habían repetido con la suficiente frecuencia como para convertirse en hechos aceptados. La lectura en sí comenzó con lenguaje legal de rutina, nombres, fechas, formalidades. La voz de Benjamín se mantuvo tranquila y profesional. De vez en cuando, alguien se movía en su silla. Otro revisaba su reloj. Luego noté que Alejandro se inclinaba hacia adelante. Ahora estaba prestando atención, mucha atención. En un momento dado, un primo tomó la palabra. Entonces, después de que se finalice todo, ¿quién se encarga de las operaciones de la empresa? Benjamín no respondió de inmediato. Abordaremos todos los asuntos relevantes en orden. El primo asintió y se recargó en su silla. Alejandro sonrió levemente. Emilia pareció aliviada. Yo me quedé sentado en silencio. Por primera vez en semanas, no sentí la necesidad de interrumpir a nadie. Sin necesidad de discutir. Sin necesidad de corregir suposiciones. Benjamín siguió leyendo. Se mencionaron varios artículos personales, recuerdos familiares, regalos específicos que Margarita había planeado cuidadosamente años antes. Algunas personas sonrieron ante ciertos recuerdos. Otros se conmovieron. Por unos momentos, se sintió menos como un procedimiento legal y más como un reflejo de quién había sido Margarita. Luego el ambiente cambió. La conversación giró hacia los bienes de mayor valor. Casi podía sentir cómo la gente se enderezaba un poco. Un pariente se aclaró la garganta. Otro se cruzó de brazos sobre la mesa. Alejandro intercambió una mirada rápida con Emilia. Duró menos de un segundo, pero lo noté. Benjamín abrió otra carpeta. La sala se volvió notablemente más silenciosa. Antes de continuar, dijo, es importante que todos entiendan la estructura legal que rodea a varias participaciones vinculadas a Margarita Valdés. Las palabras me llamaron la atención de inmediato.
Vinculadas a, no propiedad de, vinculadas a. Noté que Sara también captó la distinción. Sus ojos se movieron hacia mí brevemente. Alejandro, sin embargo, parecía completamente seguro. Eso debería simplificar las cosas, dijo. Creo que todos ya entienden la situación en general. Benjamín levantó la vista lentamente. Yo les aconsejaría que no sacaran conclusiones apresuradas. Algunas personas intercambiaron miradas de incertidumbre. La confianza en la sala pareció debilitarse un poco. No desaparecer, solo debilitarse. Alejandro se recargó en su silla y se cruzó de brazos. Me parece bien. Sin embargo, su tono sugería que simplemente estaba esperando la confirmación formal de lo que ya creía. Benjamín metió la mano en la carpeta que tenía a su lado y sacó varios documentos. Mi corazón se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Una semana antes, habría estado nervioso. Ahora simplemente observaba. El equilibrio de la sala ya había empezado a cambiar. La mayoría de la gente no se había dado cuenta aún. Seguían creyendo que entendían la historia. Seguían creyendo que sabían quién tenía influencia, quién tenía autoridad y quién saldría con el control. Benjamín acomodó cuidadosamente los papeles frente a él. Luego miró directamente al grupo. Hay un asunto, dijo, que debe aclararse antes de que hablemos del resto de la herencia. La sala quedó en completo silencio. La expresión de Alejandro no cambió en lo absoluto. Emilia se veía esperanzada. Sara se veía preocupada. Me quedé inmóvil con la carta de Margarita doblada dentro del bolsillo de mi chamarra. Entonces Benjamín puso el primer documento sobre la mesa, levantó la vista y se preparó para revelar el único hecho que lo cambiaría todo. Benjamín apoyó la mano sobre el documento por un momento antes de hablar. Nadie se movió. Nadie interrumpió. La sala se había vuelto tan silenciosa que podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado arriba. Antes de discutir cualquier distribución de bienes, dijo, hay un problema legal que requiere aclaración. Alejandro se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué tipo de problema? Benjamín miró el papeleo. De propiedad. Algunas personas intercambiaron miradas confundidas. Emilia frunció el ceño. ¿Propiedad de qué? Benjamín giró tranquilamente la primera página hacia el grupo. De Constructora Valdés. La reacción fue inmediata pero sutil. Ni pánico, ni asombro, solo incertidumbre. Esa que aparece cuando la gente se da cuenta de pronto de que tal vez no entienden una situación tan bien como creían. Alejandro soltó una pequeña risa. No estoy seguro de por qué eso es complicado. Benjamín lo miró directamente. Porque la empresa nunca fue propiedad de Margarita Valdés. La sala se quedó completamente paralizada. Nadie habló. Por un segundo, pensé que alguien le pediría a Benjamín que lo repitiera. En lugar de eso, todos simplemente se le quedaron mirando. Emilia parpadeó varias veces. ¿A qué se refiere? Preguntó. Benjamín juntó las manos. Me refiero a exactamente lo que dije. Margarita Valdés nunca fue la dueña legal de Constructora Valdés. La confianza de Alejandro finalmente flaqueó. Solo un poco. Eso no puede ser correcto. Benjamín deslizó otro documento por la mesa. Estos son los registros de las actas originales, junto con todas las modificaciones posteriores. Alejandro inmediatamente se estiró para agarrarlos. Emilia se asomó por encima de su hombro. Por toda la sala, los familiares empezaron a intercambiar miradas de confusión. Tiene que haber un error, dijo Alejandro. No hay ningún error. El tono de Benjamín seguía perfectamente tranquilo. La estructura accionaria ha permanecido sin cambios durante más de 2 décadas. Ya nadie parecía interesado en el testamento. Todos los ojos en la sala estaban fijos ahora en esos documentos. Emilia levantó la vista. Si mamá no era la dueña, entonces ¿quién lo era? Benjamín no respondió de inmediato. En cambio, abrió otra carpeta y sacó un segundo conjunto de registros. Luego se volvió hacia mí. Ricardo, ¿te importaría ponerte de pie un momento? Lo miré, luego me levanté lentamente de la silla.
La sala siguió el movimiento. De repente, la gente me miraba diferente. No con lástima, no con preocupación, sino con curiosidad. Benjamín colocó los documentos sobre la mesa. El único dueño y accionista de Constructora Valdés siempre ha sido Ricardo Valdés. Nadie habló. Sara bajó la mirada por un segundo como si finalmente hubiera recibido la confirmación de algo que sospechaba desde hacía años. Emilia se veía genuinamente atónita. Alejandro miró el papeleo, luego me miró a mí. Luego volvió a mirar el papeleo. No, dijo en voz baja. Eso no tiene sentido. Benjamín señaló los registros con la cabeza. La documentación está completa. La voz de Alejandro se tensó. Margarita manejaba asuntos de la empresa todo el tiempo. Ciertamente lo hacía, respondió Benjamín. Pero manejar las operaciones y ser el dueño no es lo mismo. Siguió otro silencio. Este se sintió más pesado en toda la mesa. Un pariente se quitó lentamente los lentes y se frotó la frente. Otro se recargó en su silla como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Las suposiciones que parecían tan sólidas apenas unos minutos antes empezaban a colapsar. Emilia finalmente se volvió hacia mí. Papá. Se detuvo. Por primera vez en semanas, parecía no estar segura de qué decir. La miré a los ojos pero no hablé. No quedaba nada que explicar. Los documentos estaban haciendo ese trabajo por mí. Benjamín abrió la última carpeta. Hay un asunto adicional que todos deberían entender. Alejandro levantó la vista de golpe. ¿Asunto adicional? Benjamín asintió. Sí. Sacó con cuidado un sobresellado y lo puso sobre la mesa. El sobre contiene las instrucciones escritas finales de Margarita con respecto a varios de los bienes principales. Mientras Benjamín rompía el sello y desdoblaba el contenido, vi cómo el color se desvanecía lentamente del rostro de Alejandro. Porque cualquier cosa que hubiera esperado que pasara esa tarde, claramente no era esto. Benjamín desdobló la carta y se acomodó los lentes. Nadie lo interrumpió. La confianza que había llenado la sala antes se había esfumado. En su lugar había algo mucho menos cómodo. Incertidumbre. Este documento fue escrito y firmado por Margarita Valdés hace 18 meses, dijo Benjamín. Fue testificado, notariado y puesto bajo custodia legal bajo sus instrucciones. Bajó la mirada y empezó a leer. Las palabras de Margarita eran sencillas y directas. Explicó que ciertos bienes se habían separado intencionalmente de su herencia porque nunca le pertenecieron para poder repartirlos. Escribió que los registros de propiedad, los acuerdos de fideicomiso y las actas constitutivas ya reflejaban esa realidad. Luego vino la parte que cambió el ambiente por completo. Escribió que cualquier decisión futura de liderazgo que involucrara a Constructora Valdés seguiría estando únicamente bajo mi autoridad, a menos que yo personalmente decidiera lo contrario. Nadie se movió. Nadie habló. Al otro lado de la mesa, Emilia bajó lentamente la mirada. Alejandro se quedó completamente quieto. Benjamín continuó. Margarita explicaba que había hecho estos arreglos años antes porque creía que la propiedad debía permanecer conectada a la responsabilidad. Escribió que las personas que se habían sacrificado para construir algo nunca debían perder el control sobre ello por suposiciones, presión o conveniencia. Escuchar esas palabras fue como escuchar su voz otra vez, tranquila, reflexiva, segura. Cuando Benjamín terminó de leer, la sala permaneció en silencio por varios segundos. Finalmente, Emilia me miró. Papá, ¿tú sabías todo esto? Su voz sonó más pequeña de lo normal. No cada detalle, respondí con sinceridad. Tu madre se encargó de más planificación de lo que imaginaba. Emilia asintió lentamente. Parecía estar procesando más que solo información legal. Parecía estar reconsiderando toda la historia que había aceptado durante las últimas semanas. Alejandro finalmente se aclaró la garganta. Debe haber habido un malentendido. Benjamín lo miró. La documentación es bastante clara. No me refería a eso, Alejandro se acomodó en su silla. Me refiero a que todos creían algo diferente. Por primera vez en toda la tarde, decidí hablar directamente, creer algo no lo hace verdad. La sala volvió a quedar en silencio.
No un silencio hostil, solo incómodo. Alejandro abrió la boca como si preparara otra respuesta, pero luego se detuvo. No quedaba nada con qué discutir. Los registros existían. Las firmas existían. Las instrucciones existían. Los hechos tienen una forma de terminar las conversaciones que las opiniones no tienen. Un primo al otro lado de la mesa negó lentamente con la cabeza. Creo que todos sacamos conclusiones precipitadas. Nadie lo contradijo. Sara me miró y me dedicó una leve sonrisa, no una sonrisa triunfante, sino de alivio. Del tipo que la gente pone cuando la realidad por fin alcanza la confusión. Unos minutos después, terminó la reunión formal. Las sillas empezaron a moverse. Se recogieron los papeles. Pequeñas conversaciones empezaron a formarse por toda la sala. Sin embargo, la energía había cambiado por completo. Las personas que habían llegado esperando tener certezas ahora parecían inseguras de todo. Emilia se me acercó cerca de la puerta. «Papá». Me giré hacia ella. Se veía exhausta. «Debí haber hablado contigo en lugar de escuchar a los demás». Asentí. «Probablemente». Sus ojos se llenaron de arrepentimiento. «Nunca quise que las cosas llegaran a esto». «Lo sé». Y le creía. Esa era la parte difícil. No todos los que te lastiman tienen la intención de hacerlo. A veces, las personas simplemente eligen creer la historia más fácil. Nos quedamos ahí un momento antes de que ella preguntara en voz baja, ¿podemos platicar después? Consideré la pregunta con cuidado. Unas semanas antes, habría dicho que sí de inmediato. Esta vez, respondí diferente. Después, tal vez, pero no hoy. Asintió. Sin discusiones, sin protestas, solo aceptación. Fue el primer límite sano que había establecido en mucho tiempo. Mientras la gente salía poco a poco de la sala de juntas, me quedé cerca de la ventana mirando el centro de Monterrey. Las preguntas legales habían sido respondidas, las suposiciones habían sido corregidas. Sin embargo, algo todavía se sentía inconcluso. Porque aunque los documentos pueden resolver la propiedad, no pueden reparar la confianza al instante. Y mientras veía a los últimos familiares recoger sus cosas e irse, me di cuenta de que la parte más difícil de esta historia aún no había quedado atrás. Los meses que siguieron fueron más tranquilos de lo que esperaba. No más fáciles, solo más tranquilos. Hay una diferencia. Algunas personas se imaginan que una vez que sale la verdad a la luz, todo vuelve a su lugar de inmediato. La vida real no funciona así. La confianza tarda años en construirse y solo unos momentos en dañarse. Los asuntos legales se habían resuelto, pero los emocionales permanecían. Constructora Valdés siguió avanzando. El proyecto Valle Oriente comenzó su construcción esa primavera. Siguieron nuevos contratos. Los empleados parecían más relajados. Los clientes dejaron de hacer preguntas llenas de incertidumbre. La estabilidad regresó, un día común y corriente a la vez. En cuanto a mí, dejé de intentar controlar cosas que ya no me correspondía controlar. Emilia y yo eventualmente empezamos a hablar de nuevo. No todo a la vez, ni a través de una conversación dramática. Empezó con una llamada telefónica, luego una comida, luego otra plática unas semanas después. Algunas heridas sanan como huesos rotos, otras sanan como viejas cicatrices. Nunca desaparecen por completo, pero dejan de controlar tu vida. Alejandro renunció a la empresa varios meses después. No hubo un conflicto público ni una escena dramática. Simplemente siguió adelante hacia otras oportunidades. Le deseé lo mejor. Eso sorprendió a algunos. Incluso me sorprendió a mí. Pero cargar resentimiento es agotador. A mis 72 años, no tenía ningún interés en pasar los años que me quedaban discutiendo con el pasado. Sara siguió estando cerca de mí. En muchos sentidos, la experiencia fortaleció nuestra relación. Una tarde, nos sentamos juntos en el mismo porche trasero donde Margarita y yo habíamos pasado tantas tardes a lo largo de los años. El sol se estaba ocultando detrás de los árboles, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo Sara en voz baja. Sonreí.
No estoy tan seguro de eso. Se rió. Papá, claro que lo estaría. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego añadió, ¿sabes qué creo que te salvó? ¿Qué? Que por fin dejaste de pedirle a los demás que te dijeran quién eras. Eso se me quedó grabado porque tenía razón. La lección más difícil de toda esta experiencia no tuvo nada que ver con dinero, negocios, propiedades ni herencias. La lección más difícil fue aprender que las opiniones de los demás no pueden convertirse en la base de tu identidad. Si lo hacen, te pasarás toda la vida persiguiendo una aprobación que nunca perdura. En algún momento del camino, dejé de intentar demostrar mi valor y empecé a recordarlo. Y eso lo cambió todo. Si hay una lección que me llevo de este capítulo de mi vida, es esta: protege tus finanzas, protege tu futuro y protege tu paz. Lleva buenos registros de todo. Ten las conversaciones difíciles antes de que se vuelvan urgentes. Establece límites sanos antes de que alguien más decida dónde van. Y lo más importante, nunca permitas que nadie te convenza de que tu valor depende de su aprobación. No es así. También aprendí algo sobre la fe. No del tipo escandaloso, sino el tranquilo, el que aparece cuando la vida se desmorona y tú sigues avanzando. De todos modos, creo que Dios nos da momentos de claridad cuando más los necesitamos. Mirando en retrospectiva, creo que Margarita entendió eso mucho antes que yo. Confió en que la verdad eventualmente encontraría su camino hacia la luz. Y, al final, así fue. Si estás escuchando esto en este momento y alguien te ha hecho sentir invisible, sin importancia o fácil de reemplazar, quiero que escuches esto de alguien que lo ha vivido. No dejes que las suposiciones de otra persona se conviertan en tu identidad. No entregues tu respeto propio a cambio de aceptación. Y no olvides que, a menudo, la sanación comienza en el momento en que dejas de perseguir a personas que ya han dejado de escucharte. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es quedarte en silencio en la verdad y dejar que el tiempo hable por ti. Gracias por pasar parte de tu día conmigo. De verdad, la vida puede ser solitaria a veces, especialmente cuando las personas más cercanas a nosotros se convierten en la fuente de nuestras decepciones más profundas. Si algo me ha enseñado esta historia, es que ninguno de nosotros está tan solo como cree. En algún lugar, alguien más entiende exactamente el peso que llevas. Mi nombre es Ricardo Valdés. Tengo 72 años. Y la lección principal que quiero dejarles es esta: nunca dejes que nadie más defina el valor de una vida que te costó mucho trabajo construir. Hoy, sobre mi escritorio, descansa la carta escrita a mano de Margarita dentro de un sencillo marco de madera. Cada mañana, cuando llego a la oficina, es lo primero que veo. No porque me recuerde lo que casi pierdo, sino porque me recuerda lo que nunca me podrán quitar. Y cuando miro esa carta atrapando la luz del sol de la mañana a través de la ventana de mi oficina, recuerdo que las personas que realmente nos aman no nos dejan poder, riqueza ni posesiones. Nos dejan la verdad. Si esta historia te llegó al corazón, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Comparte desde dónde nos ves y qué lecciones se quedaron más contigo. Y si disfrutas de historias sobre resiliencia, familia, segundas oportunidades y cómo encontrar fuerza cuando la vida te pone a prueba, hay más historias esperándote en la lista de reproducción de este canal. Algunas te harán pensar, otras te sorprenderán, y algunas te recordarán que, incluso después de capítulos difíciles, a la vida todavía le quedan páginas hermosas por escribir. Hasta entonces, gracias por escuchar, cuídate mucho y cuida a las personas que realmente se preocupan por ti.